La semana pasada hablábamos de la condena a 10 años de cárcel para el Premio Nobel de la Paz, oriundo de Bielorrusia, justamente al ser acusado por financiamiento de acciones colectivas que atentan gravemente contra el orden público. Y esto nos lleva a pensar justamente en esa férrea dictadura, ese férreo gobierno autoritario que hay en Bielorrusia desde 1994, encabezado por el presidente Alexander Lukashenko. ¿Cómo ha sobrevivido tanto tiempo? Para hablar de ese tema saludamos a Jonathan Benavides, politólogo de la UCB, profesor universitario y especialista en geopolítica de Rusia, Europa Oriental y Oriente Medio. Bienvenido, Jonathan, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto. Bienvenido a ustedes y un gran placer compartir este rato en un tema tan importante para ustedes y para toda su audiencia. ¿Por qué ha sido tan longeva una dictadura justamente de ese lado del mundo y en plenos siglos, entre 20 y 21? Bueno, mira, es muy sencillo de analizar. Simplemente ve el contexto en el cual surge la actual República de Bielorrusia. En el momento en el cual se desintegra la Unión Soviética, que recordemos estaba constituida por 15 estados que conformaban una federación, entre comillas, conocida como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Una de esas repúblicas era precisamente Bielorrusia. Ahora bien, ¿de dónde podemos ubicar la tradición republicana de Bielorrusia? De ninguna parte. Bielorrusia jamás ha tenido un historial republicano o democrático, puesto que siempre fue un territorio perteneciente primero al Imperio Ruso, a la autocracia del Imperio Ruso, y luego a la autocracia del Partido Comunista de la Unión Soviética. Una vez que se desintegra este país, este Estado, y se divide en tantas repúblicas como las que hoy conocemos, la gran mayoría optaron, por el único sistema que conocían, la autocracia. Justamente a propósito de eso, dice que no hay prácticamente en el ADN de Bielorrusia la democracia, no hay una fibra o memoria que los invite a esa nueva forma de gobierno. ¿Qué entonces pasa con la oposición? Porque una de las razones por las que este Premio Nobel de la Paz, Alex Bialiatski, fue condenado a 10 años de cárcel, es por financiar o ayudar a opositores y a jóvenes que protestaban en contra de Lukashenko. Sí, bien, mira, eso tenemos que verlo desde dos ángulos distintos, ¿no? El primero, ese que sí, ciertamente no existe ni una gota de ADN democrático que pueda mostrarnos una república como tal, con un sistema liberal de competencia en el cual pueda existir incluso la alternabilidad en el poder. Y eso es una constante, una variable que vemos que se repite en cada uno de los países exsoviéticos, del espacio exsoviético. Incluso hasta la misma Ucrania, en la misma Ucrania lo podemos apreciar. No es tampoco una democracia el mejor estilo como la conocemos en Occidente. Sin embargo, bueno, como siempre, el hombre en su condición de rebeldía tiende a pensar y buscar la libertad. Y bueno, algunas personas en Bielorrusia han organizado desde la década de 1970, desde 1990, ese ímpetu, ese espíritu de buscar la libertad y buscar un modelo democrático que les permita desarrollarse como república moderna. Sin embargo, evidentemente en un sistema autocrático como el de Lukashenko y como el de otros tantos dentro de ese espacio postsoviético, hay una oligarquía en el poder, porque esas son las verdaderas oligarquías, las que mantienen el poder en manos de pocos, que insisten en mantenerse, perpetuarse a través de la coerción, la coacción, la opresión y la eliminación de cualquier vestigio de cambio de gobierno a través de un movimiento popular o unas elecciones libres. Es por eso que vemos que desde los años 90, evidentemente, el
a esas figuras que conforman una oposición en pro de un cambio democrático, los persiguen, los exilian, y en otras ocasiones, bueno, hasta han terminado muertos algunos de ellos. Profesor Benavides, Jonathan Benavides nos acompaña hoy en este ABC del Mundo que nos lleva a entender cómo Alexander Lukashenko llega casi 30 años en el poder, conocido como el último dictador de Europa. ¿Cuán fuerte quizás es el apoyo que le da Rusia para poder mantener este régimen con estas características? No, es total, un apoyo total, particularmente a partir del año 2000, con la llegada al poder de Vladimir Putin, porque bueno, es parte de los objetivos geopolíticos de Rusia, el mantener este tipo de estados amigos en todas sus fronteras, alrededor de todas sus fronteras. Y en el caso particular de Bielorrusia, más allá de amigos, porque existe una asociación estratégica en la cual prácticamente se funden en un mismo estado, ambos países. Lo hemos visto, bueno, particularmente cuando han iniciado los reclamos, las reclamaciones geopolíticas de Rusia con la invasión a Osetia y Abjasia en Georgia, en la cual el gobierno de Bielorrusia ha apoyado firmemente las acciones de Rusia, al igual que también ha ocurrido con el tema de Ucrania a partir del año 2014, incluso las negociaciones, las rondas de negociaciones que se iniciaron en el año 2014 para buscar una solución al conflicto que se estaba viviendo ya en Ucrania, se dieron precisamente en Minsk, en la capital de Bielorrusia. Era Bielorrusia o el propio Alexander Lukashenko el garante de la hospitalidad de recibir tanto a las dos partes en conflicto como a los dos observadores que eran Francia y Alemania, que buscaban un acuerdo negociado desde aquel entonces. ¿Y quién es quizás el sucesor de Lukashenko? Debe estar cercano a los 70 años ya. ¿Hay quizás un partido que pueda estar tratando de ocupar la silla vacía una vez que él deje de estar, bien sea porque se retire o porque ocurra su muerte? Mira, por los momentos, Lukashenko no tiene o no muestra algún signo de querer dejar el poder, ¿no? Además, bueno, por razones obvias, el opresor nunca deja el poder de manera voluntaria porque teme a las consecuencias de ese alejamiento del poder. Sin embargo, tenemos que considerar que este es un sistema, un régimen en el cual prácticamente se constituyen unas especies de monarquías o presidencias hereditarias, ¿no? En la cual el sucesor del líder, del gran líder, termina siendo o un familiar muy cercano, como un hijo o un hermano, o algún colaborador muy cercano que hasta ese momento en que se tome la decisión de abandonar el poder o que definitivamente la naturaleza llame y los expulse del poder como debe ser, porque todo ser humano tiene un momento finito de vida, ese colaborador que en ese momento esté más cercano al líder del momento. Se pasa el testigo entonces. Sí, por eso te digo, terminan siendo unas especies de monarquías o presidencias hereditarias, pues, como ocurre, por ejemplo, ocurrió en Kazajistán, como ha ocurrido en Tayikistán, en Turkmenistán y en todos estos países del orbe soviético. Jonathan, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos en Zona Éxitos, ayudando a entender cómo este señor lleva 30 años en el poder, conocido como el último dictador de Europa, Alexander Lukashenko. Es así, gracias a ustedes por la invitación. Jonathan Benavides es politólogo de la UCB, especializado en geopolítica. 9:49, hacemos publicidad. Les hablamos de la clínica